Ok, quiero contarles hace algunos años, cuando estaba por primera vez en la iglesia, bueno, en mis primeras veces en la iglesia, hubo una de las primeras conferencias a las cuales yo pude asistir, que se llamaba Radicales Libres, Jóvenes contra el Sistema. De esta conferencia, lo que pudimos entender en ese momento es que los radicales libres eran una generación de jóvenes como tú, como yo, que se posicionaban radicalmente contra el mundo y contra el pecado. Jóvenes contra el sistema. Y entonces hubo un fluir de Dios en ese momento, se levantó toda una generación, vamos a llamarles, se levantó la vieja escuela, fue hace ya casi una década creo, y se levantó una generación realmente apasionada, pero creo que entendió de otra forma el ser radical contra el mundo, ser radical contra el pecado, y como que se descontroló un poquito de las cosas, porque empezaron a ser radicales contra todo comportamiento de pecado, ¿no? Y entonces empezaron a ser radicales con la forma de vestir, con la forma de hablar, con la forma de actuar, y empezaron a levantarse o a convertirse en una suerte de jueces radicales, ¿sí? Donde tenían tal vez una opinión para todo. No me parece cómo se ha vestido hoy tal persona, yo creo que no, el mundo está entrando a la iglesia en ese tiempo, ¿no? Esos pantalones pitillos no son de Dios, mira que parece tal cosa, y empezaron así a distorsionar ciertas cosas, al punto que, por ejemplo, se levantó una generación que casi incendia la cruz, una cruz ahí en Cusco, hasta apareció en las noticias. Pero creo que no es la forma radical en la cual Dios nos está llamando. Y yo creo sí que Dios quiere levantar una generación de radicales libres. Por eso el mensaje de hoy se llama Radicales Libres, Mundo, Pecado y Amor. ¿Sí? Así que vamos a comenzar ahí donde estás. Inclina tu cabeza, vamos a orar rápidamente. Señor Jesús, te pido que tú hables con nosotros en esta noche. Te pido que tu palabra pueda traer vida, pueda traer revelación a nuestro corazón. Y te pido, Padre, que tú puedas aún colocar tu mismo sentir en nosotros. No queremos salir de la forma en la que hemos entrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si están aquí, ¿no? Es que los veo tan calladitos. Son tan poquitos que los podría contar. Así que por favor, interactúen conmigo, ¿sí? Interactúenme, díganme amén, sí, ok, aleluya, aquí, ¿no? Den señales de vida, por favor. Sé que somos pocos, pero un día no vamos a entrar aquí. Así que honremos los primeros comienzos. Y antes de entrar en materia, te quiero pedir un favor más, ¿sí? Si es que hay alguna frase que te gusta, si es que hay algo que tú quieres compartir, toma una foto, graba un clip, súbelo a tus historias, etiqueta a las redes de la iglesia, que necesitamos difundir esto. De todas formas, allí el equipo multimedia va a sacar clips de esto, van a hacer reels, van a hacer TikToks, ¿no? ¿No? Ok, entonces, cuando tú veas esto, compártelo, viralízalo, porque créannos que estamos empezando a crecer nuestro alcance en las redes. Las últimas prédicas ya están pasando las 100 vistas en YouTube y aún mucho más los Reels. Entonces, imagínate, 100 personas es mucho más de los que estamos aquí. Entonces, tu poder de influencia cuenta en las redes, ¿sí? Así que vamos a estar activos con eso. Entonces, como había empezado con el preámbulo de esta radicalidad que muchas veces se ha distorsionado, yo quería contarles la historia de un hermano. Bueno, tal vez tenga que entrar en algunos detalles de su vida, pero no creo que sea un problema para él. Este hermano tenía principalmente un problema. Él enarbolaba Santiago 4:4. Lo puedes proyectar. Santiago 4:4 dice:
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y este hermano tenía un serio problema con este asunto porque él sabía que tenía que ir a predicar a cierto lugar, a cierto grupo de personas. Y este grupo de personas eran personas que, digamos, notoriamente pecadoras, ¿sí? Y por lo mismo de su pecado ellos estaban atravesando ciertas consecuencias de su pecado. Y este hermano tenía un conflicto muy fuerte porque él decía, no, porque ellos se merecen lo que están viviendo. Para yo tener que alcanzarlos tendría que hacerme amigo con ellos y no puedo porque no puedo tener amistad con el mundo. Y tenía un serio problema que de hecho marcó casi una generación, marcó parte de la generación de la vieja escuela. Yo fui de esa vieja escuela que se posicionó de esa forma, no puedo tener amigos del mundo porque es una mala influencia para mí. Es más, al punto de que en el viaje de promoción, mi promoción se fue a la triple frontera, a Iguazú. Pues es triple, ¿no? Está Argentina, Paraguay y Brasil. Sí, ahí se fueron. Se fueron ahí de viaje de promoción y yo no fui. Y no porque me hayan castigado o algo, simplemente porque dije, no, yo no puedo ir porque esos mundanos me van a obligar a tomar o van a estar tomando ahí cuando yo vaya, no qué cosas más harán. Y no fui por esa razón, porque según yo estaba siendo radical. Y este hermano tenía el mismo problema, ¿no? Entonces él se resistía con la idea de ir a evangelizar a estas personas hasta que tomó la decisión de ir, fue, y lo que él me cuenta es que cuando él estaba de camino, ¿no? Dice que él tenía que ir por mar, por barca, se subió a la barca y él me cuenta que se lo comió un gran pez. ¿Se los veo con una incredulidad? Ah, es que no les conté cómo se llama. Pues este hermano se llamaba Jonás, solo que vivía en otra época. Era nuestro hermano, pero de algunas cientos de años atrás. ¿No? Entonces Jonás, este hermano, tenía que ir a predicar a una ciudad que se llamaba Nínive. Dos cosas sobre Nínive. Por cierto, no me estoy inventando la historia. Lean el libro de Jonás, son 4 capítulos, una lectura de 15 minutos, ¿sí? Es súper breve. Entonces, dos cosas sobre Nínive. La primera, eran gentiles. De por sí, para los judíos, gentil apestaba, ¿no? Porque eran pecadores, su cultura no iba con ellos. Y en segundo lugar, Nínive no era cualquier tipo de gentiles, eran realmente pecadores. Al punto que Dios ve la situación y veía que por causa de su pecado ellos estaban trayendo destrucción a su pueblo. Y el mensaje que Jonás tenía que llevar era: arrepiéntanse, porque si no van a ser destruidos. Y Jonás se resistió a ir. Se lo comió el gran pez, ¿no? La trucha gigante. Luego, desde el vientre de la trucha gigante, Jonás ora y decide ir. ¿Ok? Los veo muy fríos hoy día. Ni siquiera lo de la trucha gigante me funcionó. A ver, por favor, pellizcale a la persona que está a tu lado. Quiero saber si está viva. Quiero saber si tiene emociones. Sí creo, ¿no? Ok. Entonces, decide ir donde Nínive y dice que predica en Nínive, ¿no? Dice que empieza, desde que entra a la ciudad empieza a caminar, que arrepiéntanse de sus pecados porque viene de destrucción. Y adivinen qué pasó. ¿Conocen la historia? ¿Qué pasó? ¿Se arrepintieron o no? ¿Sí? No. Sí se arrepintieron. Se arrepintieron a su manera, pero se arrepintieron. Dice que empezaron a guardar ayunos, se vistieron de cierta forma, porque esa era la forma en la cual su cultura se arrepentía y buscaba misericordia de Dios. Repito nuevamente, era un pueblo gentil. No conocían directamente a Dios. Y aún así Dios fue a preverles de eso. Pero el detalle es con nuestro querido hermano Jonás, que empezó a reclamarle a Dios.
Cuando vio que Dios tuvo misericordia de ellos, ¿saben qué hizo Jonás? Oró y le dice, ¿ves? Yo sabía, por eso no quería venir, pues. Por gusto era. Sabía que tú los ibas a perdonar. Sabía que tú ibas a tener misericordia de ellos y que no los ibas a destruir. Empieza a reclamarle a Dios. Y después, encima de su reclamo, se molesta tanto de tal manera que le dice a Dios, mejor estaría muerto. ¿Para qué voy a vivir? A ese punto se molestó Jonás. Y para avanzar en la historia, milagrosamente esa noche creció una planta, se me fue, de calabazas, una calabacera. Creció en una noche, floreció, dio hojas para que pueda proteger a Jonás. Porque Jonás, como dice el hermano José del Carpio, tenía peinado de casona arequipeña antigua. ¿Les contó eso o no? Dice que es balcón al frente y patio atrás. O sea que Jonás era calvo. Y Dios le tendió esta planta y él se alegró por eso. Pero al día siguiente, cuando él contemplaba y esperaba, ¿no?, que Nínive sea destruida después de haberle reclamado a Dios y que no aconteció, dice que viendo un viento solar, secó la planta y encima le hirió en la pelada. Y otra vez empezó a renegar Jonás. ¿Qué ves? ¿Para qué estoy acá? Que mejor debería estar muerto. Y Dios le dice, oye, ni siquiera te ha dado pena la calabacera que milagrosamente creció en una noche y aún así al día siguiente también floreció y murió. Como que le estabas dando cuenta, solamente te estás preocupando por ti mismo. Si ni siquiera te preocupas por la calabacera, mucho más vas a pensar en las vidas de esas personas que están en la ciudad. Más adelante voy a leer textualmente ese versículo, pero quiero que podamos ver algunos detalles del corazón de Jonás. ¿Saben? Necesitamos definir qué es el mundo, ¿sí? Porque no tenemos un concepto claro muchas veces. Cuando imaginamos el mundo o la Biblia nos habla del mundo, ¿qué es lo que se viene a tu mente? Estoy hablando contigo, respóndeme. ¿Qué se viene a tu mente? Sí, a mí se me viene discoteca. Luces, discoteca. Porque en mis tiempos, irte a la discoteca era irte al mundo. Así me enseñaron, ¿sí o no, Hacho? Así nos enseñaron. Irte a la discoteca era irte al mundo. A ver, ¿para ustedes qué es mundo? ¿Qué más? ¿Qué más les han enseñado? ¿Chela? ¿Sí? ¿Una mesa con cerveza? Uy, ya, el hermano está en el mundo. Sí, así nos enseñaron. Y es que eso será lo que es el mundo. ¿Ustedes qué creen? ¿O el mundo son las personas? ¿Sí? ¿No? Ahí están pensando, bueno, sí, no, somos terrícolas, debemos de ser el mundo, ¿no? Están pensando ahí. Quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 14 al 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece a vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí espérate. ¿Cómo? O sea, esto tiene sentido con Santiago 4:4, ¿correcto? Que amistad con el mundo es enemistad con Dios. Pero ¿tiene sentido con Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no puede ser el mismo mundo. Continuemos. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí lo va a definir. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo.
3 cosas que Juan coloca en este concepto de mundo. ¿Cuáles serán? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Eso cómo puede ser el mundo? A ver, vamos a masticarlo más, ¿sí? Vamos a ver la primera parte donde aparece esta forma de pensar. Nos vamos a ir a Génesis, creo que no te pasé ese versículo, no te preocupes. Génesis, cuando el hombre es tentado, ¿sí? Dice que la mujer cuando ve el fruto, me parece que lo tengo acá anotado, dice que la mujer vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Otra vez el mismo proceso. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria. Es porque este concepto de mundo se refiere a una cosmovisión. Cosmovisión es la forma en la cual tú ves las cosas. Saben, cuando hablamos de deseos de la carne, la mayoría de personas lo primero que piensa es, sexo. Pero, ¿y qué de la ira? ¿Y qué de el chisme? Las cosas que son deseosas para tu carne. El deseo de los ojos. ¿Y a qué apunta la vanagloria de la vida? ¿Saben? Es interesante porque lo que compró el hombre al dejarse tentar fue el tomar el lugar de Dios para su propia vida. Porque la serpiente le dijo, y serás como Dios. ¿Cómo se llamaba el fruto que comió el ser humano? ¿Manzana? No, fruto. Sí, pero la Biblia dice que era que era ¿de qué? ¿De qué era el árbol? ¿El árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Sabes? Cada vez que tú ves con una cosmovisión el mundo, en base al deseo de tu carne, en base al deseo de tus ojos, la vanagloria de tu vida, va a producir en ti un senso de justicia caída. Y tú vas a tomar la posición de Dios para juzgar lo que es bueno y malo. Vas a juzgar lo que es bueno y malo para ti y vas a juzgar lo que es bueno y malo para las demás personas. Y es así como el mundo está compuesto, bajo esta cosmovisión. ¿Te has dado cuenta que el mundo está configurado de forma egocéntrica? Solamente está buscando su propio bien, solamente está buscando tener la razón. ¿Y cómo llegaron a esa conclusión? Juzgando lo que es bueno y malo para ellos, tomando la posición de Dios para sus vidas. Y vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo que se mueve bajo esta lógica. Vivimos en un mundo que se levanta a tirar piedras y a romper las cosas del emprendimiento de su hermano porque él quiere tener la razón y porque quiere ser escuchado y sobrepasa el bienestar de su hermano porque es lo que su razón le dice que es justo y es bueno para él. ¿Siguen aquí? Y ahora hablemos de pecado. ¿Cómo podríamos definir pecado? Sí, yo sé la definición bíblica, ¿no? Pecado es errar al blanco, es no acertar el objetivo. Pero quiero que veamos la primera mención de pecado. Cuando tú quieres ver cómo funciona algo en la Biblia y cómo se define, tienes que ir a la primera vez en la que aparece. Pregunta, ¿dónde aparece el pecado por primera vez? ¿En qué momento de Génesis? En la caída del hombre. Inmediatamente después de qué? No está el versículo, ¿verdad? Inmediatamente después de que comieron
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces podríamos definir o podríamos tener esta óptica de pecado. Pecado es cuando el ser humano se sienta en el lugar de Dios y empieza a decidir lo bueno y malo para la gente. Ahí es donde nace el pecado. Porque el pecado solamente se enfoca en sí mismo. Estuve meditando mucho en esto y dice que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero es que en ese momento se desnudaron o es que ya estaban desnudos. Ya estaban desnudos. ¿Y por qué es que nunca se dieron cuenta antes? Yo pienso que es porque nunca se vieron a sí mismos. Solamente estaban contemplando y disfrutando de la creación de Dios. No estaban buscando su propio placer o su propio, ¿cuál es la palabra? Protegerse a sí mismos. Pero en el momento en que se empiezan a ver, tienen conciencia de sí mismos, de su individualidad, es que se dan cuenta que estaban desnudos. Y es porque el pecado individualiza. Cuando en realidad no hay forma de adorar a Dios sin valorar lo que Dios valora. ¿Y qué es lo que Dios valora? ¿Tu santidad? ¿O Dios valora a la gente? ¿Qué es lo que está en el centro del corazón de Dios? Personas, los demás. Al punto de que cuando nosotros vemos el pecado desde esta perspectiva, nos damos cuenta, en primer lugar, de que empezamos a pecar cuando empezamos a juzgar lo que es bueno y malo para nosotros mismos. Bueno, yo creo que yo debería de tener más, ¿sí? Y no es justo que los ricos tengan más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar ese dinero, porque eso es bueno para mí y yo considero que es justo. Pero ¿cómo se llama eso? Se llama robar. Y es un pecado. Pero cuando entendemos que somos un cuerpo en Cristo y entendemos que Dios ama a las personas, nos damos cuenta que todo nuestro pecado, nuestros pecados contra otras personas, terminan agraviándonos a nosotros mismos. Porque somos parte de. Entonces, cuando nosotros hablamos de amistad con el mundo, nosotros estamos hablando principalmente de esa forma de pensar, de esa cosmovisión que vela por su propio placer, el deseo de su carne, el deseo de sus ojos, y busca tomar el lugar de Dios para su vida. Y es ahí donde nos tornamos en jueces radicales y empezamos a juzgar y a juzgar y a decidir por otras personas. Pero la pregunta es, ¿será que Dios quiere que nos tornemos en una generación de ese tipo de radicalidad? Saben, muchas veces, aún dentro de la iglesia, y estoy seguro que aquí dentro, y es más, lo identifiqué en mi vida la semana pasada, es que sí, hemos salido del mundo, pero muchas veces el mundo no ha salido de nuestro corazón todavía. Sí, hay un proceso, pero ayudará mucho darte cuenta cuando no tienes este sistema de pensamiento en tu corazón. A mí me pasa mucho, sobre todo con mi esposa. Cada vez que me doy cuenta que yo merezco algo, que yo quiero algo y siento que me lo merezco, me doy cuenta que sigo juzgando por mí mismo lo que es bueno y malo para mí. Y no tomando en cuenta la opinión de Dios. Y es que será un proceso,
en el cual seremos libres de nuestra justicia propia. Pero es necesario que nos demos cuenta y seamos conscientes de que a eso se refiere el mundo. Ahora, es interesante porque Santiago decía que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y de hecho, si nosotros vamos a seguir leyendo versículos antes y después del versículo que hemos leído en 1 de Juan, vamos a leer que dice que si alguno ama el mundo, el amor de Dios no está en él. Y es que amistad significa tener una relación afectiva con alguien. Y en este caso, cuando nos dice amistad con el mundo, nos está diciendo tener una relación emocional con este sistema de pensamiento. Tal vez no está mal que estés en medio de tu proceso y eso esté muriendo dentro de ti. Lo que sí está mal es que tú ames pensar de esa forma. Y que cada vez que Dios te confronta y te dice, esto no era así, dices, pero no es justo, pero yo pienso así, las cosas deberían ser así. Ahí estás teniendo una relación de amistad con ese pensamiento, con esa idea, con ese sistema de creencias que se autopreserva. Esa es la palabra que estaba buscando. Autopreservación. Ok, el versículo que quiero leer dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Era justamente lo que les iba comentando. No hay compatibilidad del amor de Dios con amar el mundo. Porque amar el mundo nos va a llevar a esa autopreservación, pero el amor de Dios nos va a llevar a amar a las personas. Nos va a llevar a buscar el bienestar de las otras personas antes de nuestro propio bienestar. Y es que el sistema está de cabeza, si te has dado cuenta. Porque muchas veces si tú eres, no sé, negociante y estás con un cliente y le quieres vender algo, tú vas a tratar de venderle todo lo que puedas, lo necesite o no lo necesite, porque estás buscando lucrar más. Cuando a veces ni lo necesita él. O vayámonos a un extremo, hasta lo puedes estafar, porque sabes que eso te beneficia a ti y él ni cuenta se va a dar. ¿Verdad? ¿Y acaso un buen vendedor no es aquel que puede incrementar su ticket de venta? Desde pequeños nos hemos autoeducado en ese tipo de pensamiento. Lucrar más, buscar más por mí mismo, merecer más. Y termina siendo justicia propia. Quiero cerrar estos mensajes compartiendo ciertos pensamientos que quiero colocar en la mesa. Son ciertas conclusiones a las cuales he llegado en medio de todo esto que estuve meditando. Y el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes es, tal vez, solo tal vez, la religión y el mundanismo sean dos vértices de la misma cosa. Porque muchas veces la religión es resultado de ser juez. Solo tal vez. Yo voy a seguir meditando en esto, pero creo que son vértices de la misma cosa. Y el segundo pensamiento que quiero compartir y dejar es que no hay forma de adorar a Dios sin pasar por nuestro prójimo. Tu adoración no va a llegar a Dios sin antes pasar por las otras personas.
Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo. Eso es lo que nos dice Juan. Que si alguno dice que no ama a su prójimo, no conoce a Dios. Y es porque inevitablemente conocer a Dios te va a llevar a amar. Y un radical libre es alguien que se va a levantar radicalmente a amar a las personas. ¿Saben? Nosotros somos los radicales libres. Los jóvenes de nuestra iglesia se llaman radicales libres porque nos levantamos radicalmente contra la justicia propia. Nos levantamos radicalmente contra la condenación y nos posicionamos radicalmente para amar a las personas. ¿Qué tan radical quieres ser? ¿Sabes? Si tú meditas en lo que hemos hablado esta noche, yo estoy seguro que no solamente tu vida va a cambiar toda tu estructura de pensamiento. Ponte de pie ahí donde estás y quiero que escuches lo que te voy a decir. Cierra los ojos para no distraerte. Pero si tú te dejas conquistar por el amor y dejas de lado tu autopreservación, todo va a cambiar. Empezarás a hacer las cosas, sí para Dios, sí para agradar a Dios, pero en medio de esa adoración vas a buscar el bien de las otras personas. No vas a predicar porque quieres llenar tu célula o porque quieres llenar un informe. Vas a predicar porque realmente quieres que las personas disfruten de lo que tú estás disfrutando. Tu posición frente al pecado va a cambiar. Porque no se trata de que si es bueno o si es malo. Se trata si es que edifica o no edifica. Si es que con esto puedes manifestar amor por alguien. Saben, yo no estoy aquí, o el liderazgo no está aquí, o un pastorado no está aquí para decirte lo que es bueno y malo. Porque estaríamos cayendo otra vez en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es más, Pablo te dice, todo te es lícito, pero no todo conviene. ¿Cómo determinamos lo que conviene y no conviene? Empezando a pensar en los demás. ¿Sabes por qué? Dentro de este concepto de que todo te es lícito, pero no todo te conviene, podríamos forzar y meter que sí puedes fornicar, pero obviamente no te conviene. Pero ¿por qué Pablo no se ahorra el camino lógico y te dice, no forniques? ¿Sabes por qué? Porque el amor no se puede imponer. El amor te debe de conquistar. Y toda tu radicalidad frente al pecado debe ser fruto de amor.